Queremos continuar con la serie de ¿Quién es tu aliado? Es una serie que empezamos hace 2 domingos. Hoy es la tercera parte. El próximo domingo será la última parte de esta serie. Y hoy tiene que ver con la mentira, tiene que ver con renunciando a la mentira. Hemos aprendido en ese proceso de liberación, en ese proceso de libertad en Cristo, tenemos que admitir en primer lugar que necesitamos ayuda. No podemos ponernos en el plan, no, yo no necesito ayuda o no tengo un problema. Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Lo segundo que tenemos que hacer es, o el segundo paso es arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Nos arrepentimos delante de Dios, pero confesamos nuestro pecado a Dios también y a algún amigo maduro en la fe. Yo mencioné que hace unos años en las iglesias se acostumbraba que cuando un hermano cometía un pecado venía al frente y ahí delante de toda la congregación tenía que confesar su pecado y cosas como eso. No tenemos que hacer eso. Que no sé de dónde sacamos eso en las iglesias, ¿verdad? Pero no es ni bíblico, pero bien. Pero la confesión sí es bíblica. Entonces tenemos que confesar a un creyente maduro. No es que lo vamos contando a todo el mundo. A un creyente maduro, un pastor, un líder, un amigo en la fe, etcétera, que nos va a ayudar, nos va a orientar y nos va a dar principios o bases que nos ayuden a caminar en esa libertad que estamos buscando. Y hoy hablamos sobre la tercera parte, el tercer paso, que tiene que ver con la mentira. Tenemos que reconocer la mentira, renunciar a la mentira. Una semilla de mentira que Satanás sembró en mí a mi corta edad de 5 años fue que yo era regalado. Esa fue una semilla que él sembró, una mentira. Una mentira que decía que yo era regalado. Y por supuesto, por haber yo creído esa mentira de que yo había sido regalado, entonces comencé a pensar, comencé a hablar, a actuar, a tomar decisiones, tener comportamientos con una mentalidad de regalado. Y sucedió que cuando voy con mi abuela hacia su finca, una mujer la encontramos en el camino. Esa mujer ni siquiera dijo buenos días. Mi abuela se llamaba María, ni siquiera dijo ¿cómo estás, María? ¿Cómo te vas? Tanto tiempo de no verte, etcétera. Qué bonito el caballo en el que vas montado, cualquier cosa. Ella no dijo eso. Ella venía con su arma, con bala en boca, lista a disparar sobre mi persona. Porque lo que ella dijo fue: este es el niño que le regalaron a Esmeralda, que así se llama mi mamá, adoptiva. Y entonces no me acuerdo qué fue que mi abuela respondió honestamente, pero yo no puedo olvidar, está bien grabado en mi corteza cerebral la palabra de esta mujer, la entonación que hizo cuando dijo estas palabras, los ademanes que hizo, el lenguaje corporal que usó para tratar de comunicar una duda, una inquietud morbosa, así, malvada, malintencionada. Y resulta ser de que, bueno, mi mamá biológica está embarazada de mí y mi papá biológico dejó a mi mamá por otra mujer. Y entonces yo nací, pero nací en condiciones de mucha pobreza y de mucha necesidad. Y estaba enfermo, literalmente muriendo de una infección renal. Todo eso no porque me acuerdo, es porque me lo han contado ahora. Y mis padres adoptivos llegaron a visitar a mi mamá y me encontraron ahí en un ring que mi mamá tenía en la casa, en el lugar donde vivían. Y me cuentan mis padres adoptivos que yo lloraba ahí y ellos le preguntaron a mi mamá biológica, ¿por qué? ¿Qué le pasa al niño? ¿Por qué está llorando? Y ella dice, bueno, está enfermo, no tengo cómo comprar medicina y casi como que estoy esperando que se muera y bueno, que se haga la voluntad de Dios. Pero yo tengo que agradecer a Dios porque en su infinita misericordia, en el cielo, en el alto cielo, el soberano y sublime Dios tenía otros planes para mi vida. Estaba cuidando de mí. Y entonces mis padres adoptivos dijeron algo como, bueno, si quieres nos lo das a nosotros. Pero ese fue un decir, una palabra así, una expresión. Pero Dios estaba en el asunto. Y mi mamá biológica consultó con mi abuelo, que pensaba, y bueno, ellos hicieron sus acuerdos de adulto,
que aún a la actualidad siguen teniendo sus discusiones porque yo te dije esto, vos ibas a hacer aquello, lo otro. Bueno, son asuntos de acuerdos de ellos que yo no tengo nada que ver. Y una semana después me cuentan mis padres adoptivos, mi mamá vino conmigo en brazos y dijo, aquí traigo el niño. Y ellos se sorprenden, como me cuentan ellos que, o sea, bueno, sí dijimos eso, pero no pensamos que iba a ser ya tan pronto, ahora mismo. Pero está bien, me tomaron, ellos me dieron su nombre o su apellido, me recibieron en casa, la casa de ellos se convirtió en mi casa y me hicieron parte de su familia. Pero yo crecí con esa mentalidad de regalado. Yo recuerdo que muchas cosas que están muy presentes en mí, que por ejemplo, hubo una ocasión cuando mi papá me llevó a comprar una ropa, unas camisas, algo así, y por supuesto pasamos por el mercado donde están las tiendas y yo vi los estantes ahí con las ropas y yo pensé que entrábamos a una de esas tiendas, pero no, fuimos a un lugar donde posteriormente me enteré que era donde se vendía la ropa de baja calidad o de segunda mano usada, etcétera. Hoy día yo veo muchos almacenes así muy bonitos y con nombres de grandes tiendas y cosas por el estilo y venden ropa de segunda en muy buena calidad, por supuesto. Y por si alguien tiene un negocio de eso, no quiero que se siente mal. Pero me llevó ahí mi papá. Y yo no sé si es porque él no tenía dinero en ese momento, pero eso contribuyó a que yo continuara sintiendo como un regalado, que no merecía tener algo que es nuevo o de calidad, por decirlo de esa manera. Todas esas cosas hicieron que yo creciera con una autoestima muy baja, muy baja. Un espíritu de inferioridad me mantuvo cautivo por muchísimos años. Ese espíritu de inferioridad me afectó negativamente en mi personalidad. Me hizo una persona introvertida. Es decir, todo lo que sucedía a mi alrededor yo lo trataba de filtrar, pero trayéndolo para mí. No lo expresaba, no lo comunicaba. No comunicaba mi descontento o mi tristeza o mi aflicción. Recuerdo de ser un niño y que mis padres me mandaron a vivir a una comunidad donde hoy en día hay un gran lago ahí después del pueblo Las Banderas. Vieron ustedes, hay un lago artificial, eso era un gran río y lo hicieron hace muchos años, una presa artificial. Ahí había un pueblito y ahí me mandaron a vivir. Era yo un niño todavía, recuerdo eso. Y yo recuerdo siendo de niño llorando por mis padres, porque yo no quería estar en casa de mi tía. No me maltrataba, ella no me malquería, me cuidaba y por supuesto me corregía cuando tenía que hacerlo, pero yo necesitaba el afecto, yo quería tener mi casa, vivir con mis padres, pero mi mamá tenía que viajar al extranjero y mi papá ocupado aquí en sus trabajos, qué sé yo. Y entonces hubieron varios años donde yo no viví con mis padres adoptivos, yo no vivía con ellos. Todo eso contribuyó en mi personalidad, haciéndome introvertido, debilitó mis capacidades de aprendizaje, por ejemplo, lo que me llevó a repetir muchos grados escolares. Algunos aquí seguramente se identifican conmigo porque repitieron grados y yo repetí varios grados escolares. Perdí el interés en estudiar y una de las razones por las que perdí el interés en estudiar es porque yo creía que yo era un bruto, un torpe, que no podía aprender, que yo no era inteligente, porque aparte de eso me comparaban con otros primos que sí sacaban buenas calificaciones o vecinos que llevaban buenas calificaciones y entonces a veces los padres, la gente adulta ni cuenta se da y me comparaban o a veces comparan a los niños, mira aquel niño, el hijo de la vecina o de tu tía o de etcétera y qué mejor hace, es más inteligente, más saciado, qué sé yo. Padres, usted no tiene ni idea el poder negativo que tiene eso cuando comparan a tus hijos y me comparaban con otros y entonces yo decía, es que yo soy bruto, yo no soy inteligente porque yo había abrazado una mentira que decía que yo era regalado. Pero no siendo suficiente eso, tuve que enfrentar el hecho cuando mis padres adoptivos se separaron. Y cuando mis padres adoptivos se separaron,
yo tendría alrededor de unos 12, 13 años, y fue en ese tiempo en el que fortaleció la idea del regalado, porque entonces yo dije, bueno, yo no merezco tener una familia, no es posible que tenga una familia, porque no lo valgo, no vale la pena que yo tenga una familia, porque soy regalado, yo no soy hijo de ellos. Y debo confesar que yo supe toda la verdad de que había sido adoptado y todo lo que había pasado conmigo a mis 24 años. A mis 24 años fue cuando conocí a mi mamá biológica. Mi padre adoptivo no lo conozco, mi padre biológico, perdón, no lo conozco. Mi mamá biológica cuenta que cuando él se fue y regresó después de sus meses de parranda con otras mujeres, él regresó a casa, pero mi mamá me había dado ya a mis padres adoptivos y él preguntó por mí. Entonces mi mamá dijo, él se murió. Entonces mi papá, yo no sé si vive y si él murió creyendo que yo morí, que nunca me conoció, o si vive y vive con un recuerdo en su corazón de que su hijo murió. Para mi padre natural, yo estoy muerto, pero para mi Padre celestial yo vivo. Y todas esas cosas fueron tan fuertes en mí que fortaleció la mentira que había creído yo de ser regalado, que no merecía la familia. Y por supuesto eso se tradujo en una rebeldía de mi parte, en frustración. Estaba enojado con la vida, aunque realmente con quien yo estaba enojado era con Dios. Yo estaba resentido con Dios porque yo me preguntaba a mi corta edad qué pasó con Dios, porque yo iba a la iglesia. Mis padres adoptivos se convirtieron al Señor cuando yo tenía 3 años de edad, y desde los 3 años de edad yo fui a la iglesia, crecí en la iglesia. Entonces yo conocía de Dios, oía de Dios, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que Dios no hace algo? Y yo estaba enojado, estaba resentido y resentido con Dios realmente. Yo pensaba que era con la vida, porque claro, la familia sabía que yo había sido adoptado, y a veces yo notaba que a mí me trataban con cierta, ¿cómo decirlo?, con cierta consideración rayando a lástima, como, pobrecito, él es regalado, él no es hijo legítimo, es adoptado, él no es de la familia. Entonces a veces me trataban de esa manera y yo lo percibía. Y no fue sino hasta los 24 años cuando supe entonces lo que había pasado, que conocí a mi mamá biológica, y ahí se conocieron muchos detalles de los cuales estoy compartiendo con ustedes algunos de ellos. Pero tengo que decirle que no todo fue oscuro siempre, porque hasta que Cristo vino y Él alumbró con su luz las tinieblas de mi vida. Él trajo una nueva esperanza sobre mí, y la mentira de Satanás de que yo había sido regalado se rompió. Cristo me liberó de esa cautividad en la que Satanás con su mentira me había tenido por muchos años, y Dios reveló cuánto me amaba. Y una de las escrituras que Dios usó para traer sanidad y comprensión del plan que Él tenía para mi vida fue el Salmos capítulo 27, en el verso número 10, cuando el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esa fue una palabra que Dios usó, que me trajo sanidad y me hizo entender que por algunos designios de la vida, propósitos de Él, su soberanía, mi vida fue ese torbellino de sinsabores y de tristezas y aflicciones y anhelos no cumplidos de tener una familia, tener un papá y una mamá. Dios lo sabe. Pero en medio de toda esa turbulencia, el plan soberano de Dios se estaba gestando, estaba cumpliéndose, porque Él había escrito en su libro cosas acerca de mí, y que ahora yo descubro que en lo que me muevo, en lo que hago, es el propósito de Dios. No soy un accidente, no soy un error, no soy regalado. Entendí la verdad
de lo que significa hacer la adopción, porque la Biblia dice que Dios nos adoptó, nos dio el espíritu de adopción. Ahora quiero que sepa que en la adopción, si ustedes, todos nosotros fuéramos aquí huérfanos y entrara una pareja para buscar hijo que adoptar, le voy a explicar lo que va a suceder, porque eso es realmente la adopción. Sucede que la pareja llega y la pareja ve toda esta cara de huérfanos que estamos aquí, todos huérfanos ahí sentados y con la expectativa, el anhelo de que ojalá se fije en mí. Y eso es lo que sucede con la adopción. El espíritu de adopción quiere decir que el padre que adopta escoge. No es que se le impone a ese niño. Es como, mire, tome ese niño porque no lo aguantamos aquí en este orfanatorio, lléveselo, es el hijo que usted necesita adoptar. No, esos padres comienzan a ver todos los rostros de esos niños que están ahí, y ellos, movidos a misericordia, guiados por Dios, etcétera, o por sus emociones, su sentimiento y su anhelo de ser padres, ellos identifican quién es ese niño y lo escogen. De manera que la adopción significa que cuando Dios nos vio, aún en nuestra condición de pecado, Él nos vio y nos escogió y nos llama y nos dice ven, y nos dice a cada uno de nosotros ven. Él nos escogió. La adopción entonces es un acto de amor. Es un acto en el que nosotros fuimos escogidos por nuestro Padre Celestial. Y es por eso que ahora nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando yo entendí esto, comprendí entonces que mis padres adoptivos, ellos me escogieron. Pudieron haber escogido a otro niño, porque finalmente ellos no pudieron tener hijos. Dios es sabio, Dios sabe las cosas, Él es soberano. Por muy torcido que se ve el camino, la senda en la que vamos, Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y entonces mis padres adoptivos no pudieron tener hijos como pareja, y ellos al anhelar tener hijos pudieron haber escogido otro niño, pudieron haber pensado en otro niño, pero me escogieron a mí, me escogieron a mí, me escogieron a mí. Y eso tiene mucho valor. Y entonces entendí que yo no había sido regalado. Esa era una mentira que Satanás sembró en mí y me hizo vivir en cautividad por muchos años, con un espíritu de inferioridad, sintiéndome regalado, sintiéndome de segunda clase, sintiéndome que no merecía lo bueno y lo mejor. Pero Dios quería que entendieran que al igual que estos padres humanos me adoptaron, Él, mi Padre Celestial, me adoptó también, me escogió a mí, me vio muerto en mis delitos y pecados, y Él dijo: quiero que Gerardo viva. Y le tengo que decir, mis padres cuentan que yo estaba literalmente muriendo con una infección renal, estaba listo para morir, pero mi Padre Celestial en el alto cielo dijo: yo quiero que Gerardo viva. Y entonces viví físicamente, pero otro día yo estaba muriendo, estaba muerto en delito y pecado, estaba lejos de Dios, resentido con Dios, enojado con Dios, pero aún con toda mi condición de pecado, Dios en el alto cielo volvió a decir: quiero que Gerardo viva. Y me levantó de la condición de muerte y maldición de pecado que estaba, y yo bendigo a Dios por ser mi Padre. Sé entonces que lo que Satanás sembró hace muchos años, cuando yo tenía 5 años, era una mentira. Quería que yo no conociera la dimensión del amor de Dios. Y seguramente hay gente aquí sentada esta mañana, esta tarde, está sentada y está enojada con Dios, está resentida con Dios. La traducción del lenguaje actual, Salmo 27:10, lo tradujo de esta manera: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Alguien aquí puede relacionarse con eso seguramente, porque también le ha creído las mentiras a Satanás. Y Satanás lo ha mantenido cautivo en amargura, en enojo, en frustración, en decepciones, con resentimiento, con falta de perdón. Te ha mantenido cautivo en prisiones de bajo autoestima, en espíritu de inferioridad, de insatisfacción. Nunca está contento, nunca está satisfecho. Siempre cree que hay algo más que podría hacer o alcanzar, pero que no lo merece. Y ha creído las mentiras de Satanás.
Pero la verdad es que no somos los primeros en enfrentar una realidad como esa, de creer la mentira. El hermano mayor del hijo pródigo creyó la mentira de Satanás. Él sintió en su corazón que su padre no lo estaba tratando como era correcto o como era justo. Y este hermano mayor creyó la mentira que Satanás puso en su corazón. Creyó la mentira. Y eso es entonces lo que nos lleva al tercer paso en el proceso de liberación para vivir una vida plena en Cristo. Es renunciar a las mentiras de Satanás. Toda atadura inicia con una mentira. Toda atadura en nuestra vida comienza con una mentira. Y para encontrar la libertad necesitamos exponer las mentiras. Necesitamos verlas por lo que son, sacarlas de nuestra cabeza y llenar nuestra mente con las cosas buenas de Dios. Necesitamos saturar nuestra mente con la verdad de Dios. Usted sabe que los agentes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es gente que es entrenada para identificar los billetes falsos que circulan en el mundo. Pero lo interesante es que la manera en la que ellos son entrenados para identificar un billete falso, no les enseñan los billetes falsos. No les enseñan a conocer los billetes falsos. Lo que hacen es que los entrenan, los capacitan, los adaptan, los programan literalmente para conocer, identificar los billetes verdaderos. En otras palabras, en el tiempo de entrenamiento, los únicos billetes que ellos tienen a mano son billetes verdaderos. Y es que la única manera en la que nosotros podemos contrarrestar la mentira es con la verdad. No es tratando de conocer las cualidades o las características de la falsedad o de la mentira. Es con la verdad. Y cuando somos expuestos a la verdad, entonces inmediatamente podemos discernir la mentira. A veces el enemigo va a venir y va a sembrar una semilla de mentira en tu corazón. Y tú tienes que conocer la verdad, tienes que nutrirte, alimentarte con la verdad de la palabra de Dios para poder discernirla. Para poder discernir que lo que el enemigo está diciendo es una mentira y que no es una verdad. El enemigo algunas veces va a venir y va a poner una semilla de mentira y te va a decir que no vas a prosperar en la vida. Y puede ser que hay gente aquí a quien las personas principales o cruciales en su vida le dijeron que nunca iba a hacer nada en la vida, le iba a ir mal, que no iba a prosperar, que no iba a ser una persona de éxito, que siempre iba a estar en la pobreza o que siempre iba a estar enfermo, que siempre iba a estar en desgracia. Y la gente cree esa mentira y actúa en base a la mentira, habla en base a la mentira, se comporta en base a la mentira, piensa en base a la mentira. Pero lo único que puede deshacer la mentira es la verdad de la palabra de Dios. Ahora, la mentira es decir algo falso con la intención de engañar. En otras palabras, no es la mentira lo peligroso en sí. Lo peligroso es el engaño, porque el objetivo de la mentira es servir como una trampa para hacernos caer en un engaño. Y vivimos por mucho tiempo engañados. Yo viví por mucho tiempo engañado, creyendo que yo era regalado, que me habían regalado. Y es como, eso ya no me sirve, ya no lo quiero, no necesito, tómalo, llévalo, te lo regalo. ¿Qué vas a hacer con eso? Lo pensaba botar, pero sí, llévatelo, te lo regalo. Entonces no me da mayor cosa si lo dejas ahí o te lo llevas. Así era, ese era mi comportamiento, mi pensamiento. Así me sentía. Era una mentira. Caí en el engaño por la trampa de la mentira que Satanás sembró en mí. La mentira crea una seguridad falsa cuyo resultado es error y desilusión.
La mentira aparenta ser lo que en realidad no es. El padre de la mentira es Satanás. Jesús le dijo a los fariseos que ustedes mienten como vuestro padre y vuestro padre es el diablo. Y están ofendidos porque ellos dicen, de Abraham somos hijos nosotros, no somos hijos del diablo. Pues Jesús está diciendo que Satanás es padre de mentira y miente desde siempre. Y cuando miente, de suyo habla o habla de sí mismo, porque él es el padre de la mentira. Él presentó entonces una falsa imagen de Dios a Eva. Se presentó con una mentira a Eva y Eva cayó en la trampa. La mentira entonces es ese vehículo que Satanás usa para hacernos caer en el engaño. Es por eso que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas le dice a los de Galacia: solo que temo que Satanás, como sedujo y engañó a Eva, los haya engañado a ustedes también y caigan en el mismo error. Entonces Satanás, hablando con Eva, le da una mentira, y la mentira que Satanás le dice a Eva es que Dios es egoísta, que Dios no quiere que ellos vivan bien. Dios les está ocultando cosas porque Él no quiere que ustedes sean felices. Y eso hizo que Eva cayera en la trampa, en el engaño. Así funciona la mentira. Satanás va a tirar sus dardos de mentira contra nosotros, y si nosotros los abrazamos, hemos caído en la trampa y la mentira nos llevará al engaño. La mentira destruye la recta comprensión de la realidad, es decir, lo distorsiona todo. Destruye la confianza entre los hombres, es decir, destruye la confianza entre unos y otros en nuestras relaciones interpersonales. Porque decimos, esa persona es mentirosa, esa persona miente, esa persona solo habla con la mentira, nunca dice la verdad, etc. Y también oscurece el entendimiento de las personas. Por eso es importante empapar nuestra mente con la Biblia, la palabra de Dios. La Nueva Versión Internacional dice de Romanos 12:2 que debemos de prepararnos para ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Nuestra mente es espiritual y ella obedece a lo que o con lo que nosotros la alimentamos. Por eso es importante que constantemente nuestra mente esté siendo renovada con la palabra de Dios. De ahí que le he dicho en muchas ocasiones que debemos ser intencionales con la palabra de Dios. Leerla, aplicarla, memorizarla, estudiarla. Tenemos que intencionalmente exponernos a la verdad de Dios, porque esa es la única manera que nosotros vamos a poder contrarrestar el engaño de Satanás. En Lucas capítulo 15, donde quiero pedirle que me acompañe, por favor, en el versículo 25 al 29, se nos describe la respuesta del hermano mayor después que el hijo pródigo regresa a casa y el padre lo recibe. Verso 25 de Lucas 15. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Verso 29, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hermano mayor está enojado. Y noten los dos absolutos que le dice a su papá y que revelan la mentira. Primero, yo jamás he desobedecido ninguna orden tuya. Bueno, estaba desobedeciendo una en ese momento, porque no quería entrar. No quiere entrar. Entra, no quiero entrar. Está enojado. Y el segundo absoluto es que dice: tú nunca me has dado un cabrito. Pobrecito.
Pobrecito mi muchachito, nunca le han dado un cabrito. Satanás es astuto y siembra la semilla de mentira y dice, ¿viste? Tu papá, tú has estado aquí, te has partido el lomo trabajando y tu hermano ese va, desperdicia todo, vive perdidamente y tu papá lo está celebrando. Y a ti nunca te ha celebrado nada. Y ya viste, y tú que creías que el becerro que estaba engordando era para tu cumpleaños. Y el hermano mayor dice, es cierto. ¿Te das cuenta? Yo creo que tu papá ama más a tu hermano que a ti. Sí, tiene razón. Mi papá ama más a mi hermano que a mí. Y te diste cuenta, está haciendo una gran fiesta. ¿Cuándo fue la última vez que te dejó hacer una fiesta a ti? Y él dice, es cierto, nunca. Satanás sembrando la mentira y él la cree. Y está enojado. Está enojado. ¿Por qué ese hermano mío que ha hecho cosas tan terribles es digno de celebración y yo nunca me ha dado nada? Imagínense en el plano de la iglesia del Señor. Un hermano en la iglesia está con nosotros y de repente ese hermano se nos va y se pierde. Se va a vivir al chiquero, como decíamos el domingo pasado. Se va a vivir al chiquero, corrompido, se arrastra y vive perdidamente. Pero un día ese hermano vuelve en sí. Dice, ¿qué estoy haciendo? Qué vida terrible la que estoy llevando. En miseria, en pobreza, en dolor, amargura. ¿Cómo es posible, Señor? Ayúdame. Admite que necesita ayuda. Se arrepiente, confiesa su pecado y regresa a la iglesia y lo recibimos. Y hacemos una gran algarabía por ese hermano que regresó. Y los hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, ya viste al pastor, está loco con eso, mira. Ya viste los hermanos, hagámosle ¿cómo se llama? Un nicho ahí a ese hermano, pues. Hagámosle una estatua. Porque tú, el hermano está, mire. Pero si tremendo pecador, hijo del diablo ese, mira lo que hizo. Y ahora todos lo quieren celebrar. Estamos enojados. Estamos como el hermano mayor. Ahora, este hijo está hablando de dos mentiras muy grandes. Dice que nunca le ha desobedecido a su padre y que su padre nunca le ha dado nada. Le vamos a desenmascarar la mentira. Primero, el padre dice en Lucas 15:12 que le repartió sus bienes a solicitud del hijo menor. O sea, él se pone como, mira, yo te he pedido, papá, un cabrito, pero ni uno solo me has dado. O sea, estás comportándote de una manera mezquina, egoísta, carnal, etcétera, porque se te olvida que tu hermano menor pidió la herencia y tu papá lo repartió. Es más, tú, por ser el mayor, recibiste doble porción. O sea, eres rico, eres millonario, tienes dinero. ¿Y qué te estás quejando? Así que eso es una mentira, que tú digas que, porque cuando vienes y me dices, ni un solo cabrito es como yo, no tengo nada, ni un cabrito. Mentiroso. Tienes doble porción, eres rico. Es más, por haber recibido la doble porción, tu papá te debió haber sacado de la casa, pero tu papá te sigue permitiendo que vivas en su casa, que sigas comiendo de su comida, que sigas recibiendo su protección. Estás en su casa. ¿Y sabe lo que el padre le dijo? Hijo, tú has vivido siempre conmigo
y todo lo que tengo es tuyo. En otras palabras, si no te has comido el corderito ese que me reclama, es porque no has querido. Porque todo eso que está ahí es tuyo. Vean entonces cómo Satanás provoca a este hijo a una condición de amargura, porque él abrazó la mentira. Ahora, tenemos que reconocer esto. El hijo mayor nunca dejó el hogar, como lo hizo el hermano menor. Eso sí tenemos que admitírselo. Hay que reconocerlo. Nunca dejó el hogar. Se casó y ahí sigue viviendo pues en la casa de su papá. Ahí sigue. Nunca dejó la casa. Jamás. Sin embargo, él estaba en esclavitud. No estaba en la esclavitud por la euforia de una vida loca, de pecado. No estaba en esclavitud por vivir en la angustia de un chiquero que representa el pecado. Pero estaba esclavizado por la amargura, el resentimiento, el odio, los celos, la envidia, la falta de perdón. Y algunas veces podríamos estar nosotros en la iglesia y vemos al vecino que es un borracho, que vive perdidamente y le va bien en la vida. Y yo soy cristiano, amo a Dios, voy a la iglesia, sirvo a Dios y a veces no tengo ni para iba a decirle al TUC, pero ya no hay, ¿verdad? Señor, no es justo. Mira ese. Y lo bendices. Le va bien. Tiene 2, 3 carros. Y hoy la bicicleta que tenía la tuve que vender. Qué mal me va. Señor, pero mira ese. Le va bien. Y Satanás diciendo, sí, lo que pasa es que yo creo que es mejor vivir así en pecado que vivir para Dios, porque el pecado paga. Y la gente entonces se engaña. Y algunos de nosotros podríamos encontrarnos en amargura, enojados, resentidos. ¿Cuántos de nosotros estamos exactamente en esa misma posición? Quizás nunca nos hemos extraviado de los caminos del Señor. Quizás nunca nos hemos apartado de los caminos de Dios. Pero estamos esclavizados en mentiras de quiénes somos y en mentiras de a quién pertenecemos. Y eso nos hace comportarnos de una manera que revela que nuestra vida está basada en una mentira. ¿Qué te ha dicho Satanás? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Que no hay esperanza? ¿Que ya todo está terminado? ¿Que ya no hay nada que hacer? ¿Que te des por vencido? ¿Que de ahí no vas a salir nunca? ¿Que nunca te vas a recuperar? ¿Que te vas a morir y nunca vas a sanarte? ¿Que tu hogar o tu familia o tu matrimonio nunca va a restaurarse? O si estás cautivo en un pecado que Satanás te dice, mira, de este pecado nunca vas a salir, hagas lo que hagas. Aunque te bañes en agua bendita, nunca vas a salir de ahí. Aunque hagas todos los ayunos y las penitencias que tengas, jamás vas a salir de ahí. Jamás te voy a dejar. Satanás te dice, eres mío, estás en mi propiedad, me perteneces a mí. Hay una buena noticia. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y todo el que clama por ayuda a Jesús, el Señor Jesús viene en socorro. Y le muestra a Satanás el derecho que él tiene de reclamar la vida de esa víctima. Y le dice, ¿ves estos orificios en mis manos? ¿Ves este orificio en mi costado? ¿Ves estos orificios en mis pies? ¿Ves dónde estoy sentado ahora, a la diestra del Padre? Ese es el derecho que yo tengo para decirte, Satanás, suelta la vida de esa persona. No tienes poder
no tienes derecho para mantener esa persona en cautividad. Y te digo a ti, tú que has estado batallando con un pecado, has estado batallando con una práctica pecaminosa, con un hábito pecaminoso, y lo has intentado de una manera, pero cuando menos lo esperas vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer. Te digo hoy, en el nombre de Jesús, hay libertad por el poder del nombre de Jesucristo. Atrévete a admitir que necesitas ayuda. Arrepiéntete delante del Señor, confiesa tu pecado y renuncia a las mentiras de Satanás. Él es mentiroso. Él te dice que Dios nunca te va a perdonar. Él te dice que Dios nunca se va a acordar de ti. Él te dice que Dios se olvidó para siempre de ti. Te digo esta mañana o esta tarde, esa es la mentira más grande. Te digo la verdad: Dios vive, Dios es poderoso, Dios todo lo puede. Para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Él te ama. Wow. ¿Sabes qué dice la Biblia de nosotros? Mientras Satanás dice que estamos acabados, arruinados, que somos esclavos de Él, que le pertenecemos a Él, eso es una mentira. No le pertenecemos a Él, somos de Cristo. Si Cristo vive en nosotros, ya somos del Señor. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Dicen amén. La Biblia dice que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. La Biblia dice que somos guardados por el poder de Dios. La Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Cuando vamos a votar, nos manchan el dedo con una tinta indeleble que dura unas horas, unos días para quitarse, pero después se quita. El sello, la garantía que le pertenecemos a Dios, que no hay nada en este mundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni cuchillo, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo es un sello que nunca será quitado y que garantiza que somos hijos de Dios. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, que nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo, que siempre triunfamos en Él, que mayor, diga conmigo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esa es la verdad que echa fuera todas las mentiras. No sé qué te ha dicho Satanás, no sé qué mentira ha tratado de sembrar en tu mente y en tu corazón. Te digo, se rompen por el poder del nombre de Jesús todos los yugos de mentira que Satanás ha sembrado y ha puesto en ti. Te ha mantenido cautivo en mentira. Hoy se derriban las mentiras. Hoy se destruyen las mentiras de Satanás. Hoy la verdad de Dios te dice que te vas a levantar, que vas a poder caminar, que vas a andar, que te prepares, porque camino largo te espera todavía, que vas a ver las obras asombrosas de Dios, que vas a ver tu descendencia, que Dios tiene planes maravillosos para tu descendencia. Te habla alguien que estaba destinado, humanamente hablando, a morir, a tener una corta vida aquí en la tierra. Pero al igual que Moisés iba en aquella canasta en el río Nilo, donde pudo haber sido devorado por cocodrilos, o mordido por serpientes venenosas, o haber sido atrapado por los piratas que navegaban en el río Nilo y habérselo llevado como un esclavo. En el alto cielo Dios lo estaba cuidando. Y qué glorioso es esto, saber que Dios dijo: yo tengo un plan sobre ese muchachito llamado Moisés. Es más, yo voy a dejar que él viva, voy a dejar que viva en el palacio, que tenga las mejores ropas, que tenga las mejores comidas, que tenga la mejor educación, que tenga las mejores cosas, que tenga los mejores propósitos. Pero sobre todas las cosas, voy a dejar que el diablo pague la cuenta. Y Satanás pagó la cuenta de toda esa preparación de Moisés. Y ahí en el alto cielo Dios estaba cuidando a Moisés. Muchos de nosotros nos pasó lo mismo.
Yo me identifico con Moisés porque yo estaba como Moisés, ahí en un río de incertidumbre. No sabía qué iba a pasar. Lo que esperaban es que yo iba a morir. Pero en el alto cielo el soberano Dios dijo que Gerardo viva, porque yo tengo planes para él. Escribí cosas increíbles sobre su vida y él caminará sobre esa, y su descendencia me servirá. Los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos me servirán. Estoy aquí para decirte: Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios misericordioso. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Aleluya. Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado contigo. Él no está enojado contigo. Él sabe de ti. Él sabe tu sufrimiento. Él sabe de tu dolor. Él sabe tu angustia. Él conoce tu soledad. Él ha recogido tus lágrimas. Estoy aquí para darte una buena noticia. Un tiempo de consolación, un tiempo de restauración, un tiempo de vida nueva, un tiempo de nuevos inicios, de nuevos comienzos. Dios ha preparado para ti. Hay gente aquí en este auditorio esta mañana a quien el Señor le dice: voy a darte un nuevo tiempo de restauración. Voy a restaurar lo que el enemigo destruyó. Voy a restaurar lo que el enemigo te robó. Voy a restaurar las ruinas en las que has estado. Prepárate, porque un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo en Dios está sobre nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él.